Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Gracias por estar aquí, muy amable. Bueno, antes que todo veamos esto. Seguirán presos dos acusados de lavar más de $30,000 y de vender licor adulterado. Y continúa, ¿verdad? Y continúa. Y dice, el caso comenzó a ser indagado como un delito de venta de licor adulterado, pero tras el hallazgo de considerables cantidades de dinero, los fiscales siguieron la línea de investigación por lavado de dinero. Óscar Antonio Mengíbar y Luis Roberto García Nieto, acusados de lavar 30,480, fueron enviados a prisión al finalizar la audiencia inicial en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. La Fiscalía General de la República los acusa de haber blanqueado ese monto obtenido de la venta ilegal de licor adulterado. En un inicio, las autoridades lo capturaron por comercializar licores adulterados, pero las pesquisas fueron ampliadas porque en allanamientos efectuados en su vivienda les hallaron considerables cantidades de dinero en efectivo, de lo cual no pudieron justificar su precedencia ilícita. Ambos fueron arrestados el 20 de febrero del 2025 en una vivienda ubicada en la residencia Finca de Asturias en Santa Tecla, Departamento de la Libertad. A Óscar Antonio Mengíbar le decomisaron 11,950 este mismo día en una residencia de San Miguel. A Luis Roberto García Nieto le hallaron $18,530. En la acusación presentada por el Ministerio Público se menciona que al tener grandes cantidades de dinero y no demostrar la procedencia ilícita, constituye un delito y se adecua al lavado de dinero. La tesis fiscal es que los 30,480 son producto de la venta de licor adulterado. Al finalizar la primera audiencia del proceso penal, el juzgado determinó que hay variedad de información recolectada en la fase inicial que debe ser fortalecida en la etapa de instrucción para presentarla como prueba para la audiencia preliminar. Bueno, señores, ahora bien, vamos al tema. Pues resulta que mucha gente está encachimbada. Mucha gente está que se la lleva el mero chamuco por las declaraciones de este sin oficio. Veamos a lo que fue a decir a Venezuela. Luchar con todas nuestras fuerzas en el lugar que nos corresponda contra todas las manifestaciones del extremismo de derecha, de sus expresiones neofascistas, luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, la intolerancia. Luchar, en fin, contra los que quieren un mundo inhumano que se maneje a partir de cuentas bancarias y bolsas de valores, de pérdidas y ganancias, y no sobre la base de las relaciones humanas, de la cooperación, de la solidaridad, entre otras cosas. Es nuestra lucha. Son nuestras batallas. Desde El Salvador venimos a decirles, aquí estamos presentes, hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas, junto a su gobierno, junto al presidente Nicolás Maduro, a ese valiente hombre latinoamericano y mundial que está luchando por su patria contra el fascismo, junto a sus líderes, junto a sus partidos de izquierda revolucionaria, junto al PSV, que es la vanguardia del pueblo venezolano. Me siento orgulloso, me siento comprometido con ustedes, me siento comprometido hasta la última gota de mi sangre por ver liberados a sus hijos. ¡Viva Venezuela!
Sus declaraciones surgen en medio de reportes que señalan que ciudadanos venezolanos vinculados en El Salvador. Vaya mi solidaridad y la del pueblo noble salvadoreño para ustedes, hermanos y hermanas venezolanas. Nuestro cariño, nuestro corazón palpita con ustedes. En una visita oficial a Venezuela, el secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores, cuestionó públicamente al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades salvadoreñas por el traslado de ciudadanos venezolanos al SECOT. Siempre es un honor y un placer llegar a tierras bolivarianas. Hoy, cuando ese mismo imperio estadounidense en decadencia ve que con sus propios instrumentos de libre mercado está perdiendo su hegemonía mundial a manos de florecientes economías del sur global. Entonces recurre a encerrarse en sí mismo y a criminalizar a la población migrante, porque hoy quiere resolver el problema interno de su escasez, de creación de empleos y de su baja productividad. Esa es la verdad. Esto es lo que está en el fondo de la política del odio, de la criminalización y de negación de derechos, incluyendo los más elementales derechos humanos, contra la población migrante, sobre todo indocumentada. Pero ya hemos visto que no es solo... Bueno, ya siento que es como Portillo Cuadra, que Portillo Cuadra dijo: incluso estoy dispuesto hasta dar mi vida si es posible, dictador, le gritó al presidente Nayib Bukele. Vaya que va a dar su última sangre, gota de sangre para liberar a los delincuentes. Su máquina. Qué bonito hubiera sido que arruinado hubiera dicho lo mismo. Hubiera dicho lo mismo cuando el FMLN gobernaba. ¿Por qué no dio su vida o una gota de sangre por las víctimas? Las verdaderas víctimas inocentes, que no estamos hablando de poquito. Que el gobierno de Sánchez Serén dejó miles y miles de muertos, que fue considerado el gobierno que más violó los derechos humanos en El Salvador, el gobierno de Sánchez Serén, en donde era diputado del partido FMLN. Miren qué hipócrita. Pero ni Judas se atrevió tanto. Ahora, mire, o que anda lambiendo que anda lambiendo O sea, defiende más a otras personas que a su propio pueblo. Al pueblo salvadoreño nunca lo defendió con ese garbo, con esa prepotencia. Quiere quedar bien con Nicolás Maduro. ¿Qué? Tiene la esperanza que le regale su barril de petróleo. Sin oficio. Sí es hipócrita, ¿verdad? Ahí van a disculpar, pero ni modo. Solo contra ella, sino contra cualquier inmigrante con o sin papeles, que exprese su condena incluso al genocidio en Gaza o se oponga a las inhumanas decisiones de la Casa Blanca, por ejemplo. Al final quieren culpar a otros de sus problemas. Por eso, ante su fallida capacidad productiva, lanzan políticas proteccionistas arancelarias indiscriminadas y ante la falta de soluciones para sus propios trabajadores, criminalizan a la población migrante. Amigos y amigas, en el juego geopolítico mundial, El Salvador puede ser un pequeño país, pero es innegable el interés geoestratégico que tiene para el imperio estadounidense. El apoyo incondicional de los Estados Unidos a las fuerzas de la dictadura criminal durante nuestra guerra revolucionaria, que llegó a contarse en más de $1 millón diarios, atestigua esa afirmación. Hoy el pueblo salvadoreño vive junto a nuestra América un momento realmente trágico. Nos enfrentamos a un gobierno que no solo es ilegítimo por haber violado las normas establecidas para llegar al poder, sino por haberse transformado en uno de los peones de quienes toman las decisiones en la Casa Blanca. Su servidor fiel, así es como lo ven, que pretende convertir un país digno y laborioso en una colonia carcelaria
para el uso e interés de las fuerzas imperiales. Es imprescindible expresarlo de viva voz, aunque nuestra sola presencia ya lo afirma. Por eso estamos acá acompañándolos, sin miedo y sin retroceso. Pero de todos modos es importante expresar claramente nuestra solidaridad inquebrantable con cada una de las familias venezolanas que tienen injustamente presos a sus hijos, hermanos, padres, nietos en una de las peores prisiones que el ser humano puede haber concebido, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en El Salvador. Vaya mi solidaridad y la del pueblo noble salvadoreño para ustedes, hermanos y hermanas venezolanas. Nuestro cariño, nuestro corazón palpita con ustedes. Y digo que están presos injustamente porque ni uno solo de ellos cometió jamás un delito en nuestro país por el cual pudieran ser juzgados o condenados. Están siendo condenados por la voluntad de una camarilla fascista que desde la Casa Blanca manda al mundo el mensaje de que tienen el poder para hacer lo que quieran. Pero no es cierto que tengan ese poder. Desde los mismos tribunales de Estados Unidos le están diciendo que están provocando una crisis jurídica de enorme magnitud. Las resistencias se verifican dentro y fuera del país, con sendas movilizaciones en América Latina y el mundo, abogando por la libertad de los venezolanos y venezolanas. Nuestro país lo está haciendo todos los días y nuestro partido encabeza esa justa demanda. En Estados Unidos y O sea que a llorarle fue, a llorarle a Nicolás Maduro fue, a ponerle la queja del presidente Nayib Bukele. No les digo pues, parece una chucha llorona. Mira Nicolás Maduro, mira no sé qué. Es que miren señores, el mismo discurso del fiscal de Venezuela. Y para eso fue a Venezuela. A leer, o sea, 9 minutos o menos habló y tuvo que ir a leer un guión. O sea, como que la tutumusta no le sirve, la chontoca, ¿verdad? No le sirve. No le sirve. No le sirve. Para 9 minutos tuvo que leer, no se pudo aprender toda la caca que fue a hablar allá. Le fue a lamber los huevos a Nicolás Maduro. Así como le lambe los huevos a Daniel Ortega. Hipócrita. Hipócrita. Hubiéramos deseado que así como hablas defendiendo a los venezolanos, tu partido y vos hubieran defendido a nuestro pueblo. Pero con nuestro pueblo se hicieron los oídos sordos. Se tapaban los ojos para no ver las atrocidades y para no ver el sufrimiento de un pueblo que tenía décadas de ver la sangre correr sobre las calles. Un pueblo que tenía décadas de estar enterrando sus muertos, despidiendo a sus hijos, padres, hijos, abuelas. Pero ¿qué hacía? Se hartaba bien rico con nuestros impuestos. Le dimos de hartar cuando fue diputado. ¿Y con qué nos pagaba? Con ir a hablar a la asamblea, a hablar de la historia de Venezuela, del sandinismo, como que a nosotros nos importara, como que fuéramos de Nicaragua. Pero de la historia no se va a escapar Y está produciendo que en las próximas elecciones el FMLN desaparezca políticamente ya y quede cancelado. Por tipos como no hombre, ¿para qué tenerlos en el país? ¿Cómo le tira al presidente? respetan las órdenes de sus propios jueces, atacan políticamente e intentan destituir a jueces que no acompañan sus decisiones y hasta elaboran listas negras de abogados que no caminan al ritmo de los que hoy mandan en Washington. Es el exterior. A medida
en el exterior, a medida que el mundo va tomando conciencia del peligro que significa el gobierno como el de Donald Trump para toda la humanidad, las resistencias crecen y a eso le tienen miedo, a la movilización del pueblo. En el caso de las políticas migratorias salvajes, de las deportaciones ilegales a terceros países, de los tratos vejatorios y humillantes que reciben nuestros hermanos migrantes venezolanos al llegar trasladados como delincuentes a este verdadero campo de concentración que llamamos ECOT. Estamos hablando de un tema de derechos humanos, de derechos jurídicos, de derecho internacional humanitario. Este es, a nuestro juicio, el centro de la cuestión. Es una cuestión de derechos irrespetados y desde el punto de vista de los derechos no pueden pasar ni un día más en las cárceles de El Salvador y deben retornar de inmediato a su patria, a Venezuela, que los espera con sus generosos brazos abiertos. Desde El Salvador estamos expresándonos desde nuestro partido, con nuestra militancia, nuestros afiliados, con nuestras bases, con nuestro pueblo, pero también desde el conjunto de la sociedad, de las organizaciones populares, sociales. Nos manifestamos porque es una causa justa, pero además esta solidaridad que vamos a seguir expresando en las calles de nuestro país y en los medios a los que tengamos acceso es también una causa mundial. Es cierto que este incidente en particular afecta a familias venezolanas, pero si quedaran sin respuesta, estas medidas se harían una costumbre. Es lo que el fascismo quiere, que nos acostumbremos al sufrimiento que ellos promueven, que el odio que propagan se haga costumbre. Si aceptamos eso, sería aceptar el retroceso civilizatorio que el neofascismo pretende imponernos, sería regresar a los tiempos anteriores, a las leyes internacionales que la humanidad creó como resultado de las lecciones de 2 guerras mundiales. Ese retroceso civilizatorio se comprueba en el mismo hecho de haberse visto obligados a utilizar una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, para aplicarla en este contexto, en el siglo XXI. De la inteligencia artificial, el siglo del mayor desarrollo de las comunicaciones y de las ciencias en la historia de la humanidad. He aquí claramente expuesto el anacronismo de una ley semejante como excusa indigna para castigar a nuestros compatriotas de la patria grande. Por eso es importante no desfallecer en esta lucha, no solo por el regreso a casa de sus hijos, de las familias venezolanas. Vaya, ahora resulta que está vendiendo al partido, del FMLN, lo está vendiendo como un gran partido, como que el FMLN fuera una gran aplanadora, como que el FMLN tuviera millones de afiliados o millones de militantes. Cuando usted va a ver las concentraciones del FMLN, 3 gatos. Un gato aúlla por allá, otro gato aúlla por allá, otro gato por allá, unos 3 gatos en cada concentración. Y quiere venir a engañar a millones de venezolanos que son una fuerza política robusta. El FMLN no es nada allá en El Salvador. Pueblo venezolano, el FMLN no tiene incidencia en la política salvadoreña. El FMLN no tiene ni diputados en el Congreso o en la Asamblea Legislativa, no tiene nada, no fue presidente, no tiene ni en las alcaldías y municipios, no tiene nada. El FMLN en El Salvador es un partido muerto, un partido moribundo, un partido que en el pasado sí fue robusto y tuvo fuerza. Ahora es un partido que está en cuidados intensivos y que en las próximas elecciones desaparecerá. Y un tipo como este, demagogo, mentiroso, farsante, quiere venir a engañar a millones de venezolanos. Pueblo venezolano, sepan
que este tipo representa al partido más corrupto y traidor del pueblo salvadoreño. Y es por eso que el pueblo lo sacó del poder, por mentirosos, traidores y mañosos que llegaron al poder, pero para beneficiarse ellos y no el pueblo salvadoreño. ¿Ve qué bonito? Un gato queriéndole hablar a millones de venezolanos. Pobrecita la gente que está ahí, que no se indaga que qué representa el FMLN. Pero bueno, así es este arruinado. Sigámoslo escuchando, ¿verdad? Sino para que no haya posibilidad de que esas políticas criminales se sigan aplicando. Por supuesto, también es importante denunciar la actitud de quienes actúan como lacayos del imperio, pensando que saldrán beneficiados por transformarse en los carceleros del fascismo. Se equivocan. Sus acciones son internacionalmente condenables porque violan derechos consagrados. Esas acciones los llevarán tarde o temprano ante los tribunales de justicia internacional, aunque hoy, ebrios de poder y felices de ser tratados como socios, aunque solo sean sirvientes, se sienten invulnerables y actúan con la arrogancia que los caracteriza, despreciando a la comunidad internacional y a los organismos internacionales. Por todo esto, debemos luchar unidos como pueblos, como familias latinoamericanas y caribeñas, hasta que estas injustas políticas sean eliminadas, no solo para los inmigrantes, sino para cualquier ser humano en el mundo. El trato humanitario a los prisioneros está determinado por leyes internacionales que ni Estados Unidos ni El Salvador cumplen en estos momentos. Que no las cumplen no quiere decir que los pueblos no luchemos hasta obligarlos a hacerlo, que luchemos hasta que el fascismo sea un mal recuerdo en la memoria de nuestros pueblos. En El Salvador tenemos mucho que hacer en defensa de los derechos de las personas encarceladas injustamente. Miles de salvadoreños y salvadoreñas han sido absueltos por los jueces sin que desde el poder se ordene liberar a esas personas, a pesar de las órdenes judiciales. Si se dan cuenta, lo que hacen desde hace ya años en El Salvador es lo que hoy Donald Trump está intentando hacer e ignorar las órdenes de los jueces. Esto tiene una enseñanza. Sin duda que si esta gente se deja actuar, aplastará la división de poderes, el Estado de Derecho, la Constitución y, por supuesto, como lo estamos viendo, el derecho internacional. Contra eso luchamos en El Salvador, para que no sigamos en ese camino de retroceso civilizatorio, pero también para que no se expanda a otros países. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con la justa causa de cada uno de las familias venezolanas que están esperando el regreso de sus hijos a la patria. Y al mismo tiempo renovamos nuestro compromiso de seguir luchando. Sí, está pudo, va. ¿Saben cómo siento al Chino Flores yo? Al Chino Flores yo lo siento como un tipo ardido. Recuerden, tanto que habla de Estados Unidos, pero venía para acá. Y nomás porque no lo dejaron subir en el avión y le dijeron que la visa había sido cancelada. Te deja ver, ese hombre tira veneno. Dice que ellos pueden obligar a El Salvador y Estados Unidos a cumplir los tratados. ¿Quién es ellos? ¿Quién es ellos? Porque él no es nadie en El Salvador. ¿Quién es ellos? Este tipo yo no sé qué onda, si se cayó de chiquito o le faltan 10 para el peso o qué onda. Ataca a un país que alberga más de 3 millones de salvadoreños. Ataca a un país donde hay una diáspora que el año pasado envió 4.400 millones de dólares en conceptos de remesa. Ataca a un país donde la diáspora salvadoreña es el pulmón de la economía
salvadoreña. Ataca a un país donde la diáspora tiene a sus hijos nacidos acá. Entonces, ¿cómo una persona cuerda va a atacar a un país donde sabe que tiene casi la mitad de la población viviendo aquí? Y no solo viviendo, aportando al desarrollo y a la construcción de nuestro país a través de la remesa. La diáspora ha hecho más que este partido corrupto cuando llegó al poder. Así de fácil se la pongo. La diáspora ha hecho más que este arruinado o que su partido arruinado cuando llegó al poder. Pero ¿por qué no habla de eso que yo les acabo de hablar? Ya aburre con lo mismo que el neofascismo, que no sé qué, que aquí, que allá. Este traumado va a morir. Traumado va a morir del fascismo, que del fascismo aquí, que el fascismo allá. No, hombre. Pobrecito este señor, ¿verdad? Pobrecito este señor. A ver quién le abre los ojos a este maestro para que se ubique. Alan Bell el fundillo fue. Y en los comentarios han puesto. Investíguenlo. Investíguenlo. Están pidiendo a la fiscalía que lo investiguen. Que algo ha ido a hacer, a tramar por allá. ¿Va? Aquí, mire, le voy a dar un poco los comentarios. Mire, por aquí están los comentarios. Dice aquí, Iliana, este es un mafioso defendiendo a criminales. Primero hablando cuánta bobería, dice Iliana. Luego dice Naranjo, quédate en Venezuela, chino. Dice aquí Nacharrito, qué payaso este tipo, Dios mío, qué persona. Luego dice, un libro completo lleva para leer, dice. Luego dice el pana, El Salvador nadie le hace caso. Ahí ha ido para Venezuela. Dice José Gómez, y los salvadoreños dicen a nosotros que ni los metan en sus locuras. Hablando de guerra civil, y él fue del FMLN que improvisó al país, han puesto acá. Señor presidente, le pido que tome carta en este traidor a la patria salvadoreña, dando discurso en Venezuela como si él fuera el presidente. Eso no es traición a la patria, que no es permitido, dice JN, que lo investiguen por traidor, dice aquí JNA07. Bueno, y ahí está, ¿verdad? Pero bueno, veamos lo que dice aquí en las cosas como son el señor Julio Valdivieso, correspondiente a las relaciones diplomáticas con El Salvador y Estados Unidos. Panorama, el hecho de que el presidente va allá, ojalá, conociéndolo, su actuar en su forma estratégica, creo que es posible que pueda conseguir algo más para los salvadoreños. No sé, me da, es decir, invitarlo solo para irle a saludar. Creo que hay algo más que pueda salirse de una reunión, porque si bien es cierto, recibió al secretario Marco Ruiz, pero no es lo mismo hablar cara a cara, o como dicen ellos, face to face, con el presidente, el hombre más poderoso de los Estados y del mundo, ¿verdad? Creo que hay mucha expectativa, creo yo, de esa reunión. Ojalá saquemos el mejor provecho, porque lo que el país y lo que el gobierno del presidente Bukele lo considera un aliado, Trump, y lo ha dicho sin temor a equivocarle, lo ha llamado amigo de esto. Entonces, si lo traducimos en materia política, los americanos tienen un eslogan: no hay almuerzos gratis, ¿verdad? Y esto significa que si yo ayudo, pues vos también tenés que ayudarme. En materia diplomática la reciprocidad es básica. Pero si a esto le agregás además la parte institucional, que puedas decirme, bueno, sí, pero si a esto le das además la parte personal, la empatía que pueden existir, pues yo creo que se pueden sacar buenos resultados. Sí. Ahora, hay una cosa que es bastante importante, es decir, eso, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador están pasando por su mejor momento de la historia, por varias razones, ¿verdad?
Primero, pues la camaradería entre los mandatarios es bastante grande. Ya vinieron dos de sus funcionarios. Sí, es tema personal. Sí, ya vinieron dos de sus funcionarios del más alto nivel, como es la secretaria de Seguridad Nacional, y el segundo, después del presidente, como es el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y ahora el presidente pues ya está listo para ir el 14, ¿verdad? Sí, la próxima semana. La próxima semana. Creo que justamente iniciando la Semana Santa. Lunes 14, que inicia domingo, sí, cabal, sí, el día de Semana Santa. Entonces, lo que hace pensar que el presidente ya tiene definida una agenda que puede y que tiene solvencia moral para poder planteársela a su contraparte. Bueno, más o menos ahí estuvieron las declaraciones del señor Julio Valdivieso, correspondiente a nuestro querido país, El Salvador. ¿Ustedes qué piensan de las declaraciones del Chino Flores y donde están pidiendo que lo investiguen? Que lo investiguen por traidor, le han puesto ahí, leí los comentarios, ¿verdad? Pero simplemente el Chino Flores lo que fue a hacer a Venezuela fue a lamberle los huevos a Nicolás Maduro. Un lambebotas. Así como se los lambe a Daniel Ortega. Llegó a querer hablar como un león, a representar como que él fuera un león en El Salvador. Pero ni a gato llega. Los venezolanos, si supieran que el FMLN y el Chino Flores no es nadie, no son nadie. O sea, ni a gato llegan. Pero ahí llegó bien prepotente, como que de verdad fuera una gran fuerza política. No, hombre, por favor, Chino Flores, ubicate sin oficio. Ya es tiempo que hable algo coherente. Pero aquí se puede demostrar la gran hipocresía del FMLN y del Chino Flores. Defendiendo a capa y espada a los venezolanos, pero a nuestro pueblo, cuando necesitó ayuda y que un político saliera a la vanguardia a defenderlo, los del FMLN brillaban por su ausencia. Como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Eso aplica para el hipócrita del Chino Flores. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no les cuesta nada. Búsqueme en mi segundo canal, La Neta SB, ahí los espero. Hoy hicimos un en vivo que estuvo bien bonito, no te lo puedes perder. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic. Nos vemos en otro video, se me cuidan, se portan bien, déjenme su comentario y ¡salud, Lulu!